hemos estado ya por tiempo en el Evangelio de Mateo y acabamos de terminar el capítulo 11, pero entre medio de todo esto, principio de año y todo, hemos metido otras enseñanzas, hemos hablado de otros temas que Dios ha puesto en mi corazón con el deseo de que este año que viene o que estamos ya sea mejor que el año pasado, amén. Y va a ser mejor en la medida que nosotros busquemos más de Dios y nos alineemos con su voluntad, porque ahí es la verdadera bendición. La verdadera bendición no es que ganes mucho dinero este año, aunque si Dios te lo da, gloria a Dios, pero esa no es la verdadera bendición, porque eso te puede traer aflicción con ello mismo. La verdadera bendición es aquella que viene de Dios y no añade aflicción con ello, sino en medio de todo eso tienes paz, disfrutas la presencia de Dios, la comunión con el Espíritu Santo, está Dios en el lugar que debe de estar. Esa es la verdadera bendición, eso es lo que verdaderamente satisface el alma, es lo que verdaderamente, ¿verdad?, te hace sentir pleno, amén. Y eso es lo que queremos. Entonces hemos hablado de la importancia de cuidar el corazón, de ver qué es lo que entra en el corazón, porque el corazón es engañoso, dice, y es perverso. Y hemos hablado también en lo que estudiábamos de Mateo, ¿verdad?, que todo el que sigue a Jesús y que pone su fe en Él es llamado a ponerse el yugo de Jesús, amén. Y aprender de Él, que es obedecer sus mandamientos, seguir su ejemplo. Y hablamos que ese yugo representa sumisión, representa, ¿verdad?, someterse al señorío de Cristo, entendiendo que Cristo no solamente es tu Salvador, sino Cristo es tu Señor, es tu amo, es el dueño de tu vida. Ahora, y estoy seguro que cada uno de nosotros deseamos hacerlo. Y deseamos que en nuestro corazón solamente esté aquello que nos lleve a glorificar a Dios y a que nuestras vidas sean edificadas y a tener una vida en santidad, ¿verdad? Que nos permita estar en comunión con su presencia todo el tiempo. Estoy seguro que cada uno de nosotros queremos eso si es que estás en Cristo. Pero la realidad es que en nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. No lo podemos hacer, necesitamos la ayuda de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Y ahora no es una enseñanza, simplemente quiero reafirmar unas verdades bíblicas que tú y yo como creyentes no podemos perder de vista, porque en el momento que lo perdemos de vista, es en ese momento que se nos va a hacer más imposible poder caminar con Dios como debemos de hacerlo y tener esa vida en abundancia y esa vida fructífera para la gloria de Dios. Lo que voy a tocar ahora es algo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, de traerlo a la iglesia y nosotros buscar practicar esto para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida primeramente personal, se manifieste en mi familia, en mi matrimonio y en la iglesia y en las reuniones que tenemos, porque eso es lo que queremos, que aquí se mueva el poder de Dios, porque es el único que puede transformar la vida, el que puede hacer la diferencia, si no solamente nos volvemos un club social. Entonces, quiero tocar ahora este punto tan importante que es la importancia de la oración constante. Porque siento que muchas veces hemos nada más cumplido con orar, pero solamente superficialmente, y realmente no hemos entendido la importancia de la oración en la vida y el caminar de cada creyente y en la vida de la iglesia. Y es fundamental, es importante, es esencial
que nosotros entendamos la importancia de permanecer constantemente orando. Amén. Porque el terreno que tú y yo hemos entrado es un terreno espiritual. Es un terreno donde solamente Dios con su poder puede obrar, amén, hermano. Y entonces ahí nosotros entramos a ese territorio espiritual por medio de acercarnos a Dios en la oración, amén. Y es algo que tenemos que tomar, ¿verdad?, en conciencia, hermano. Entonces, vamos a leer Colosenses capítulo 4, verso 2 al 4. Siempre dicen, y he oído que cuando se le habla de la oración a la iglesia, es como, ¿verdad?, asustar a la iglesia de alguna manera, pero no debería ser así, porque de alguna manera la mayoría se siente como redarguida porque no está llevando una vida de oración como debiera. Pero no se trata en esta mañana de hacerte sentir mal, sino se trata de recordarte la importancia que tal vez tu vida, tus problemas, tu situación en tu matrimonio, en tu vida personal, en tu familia, en tu caminar con Cristo, ¿verdad?, es la consecuencia de que no estás orando como debes de orar. Es la consecuencia de que no estás buscando la fuente de donde fluye todo para ayudarte. Aquí en Colosenses capítulo 4, verso 2 al 4 dice Pablo: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Perseverar es permanecer, ser constante. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, no con una actitud de, oh, tengo que hacerlo, qué fastidio, tengo que cumplir. No, con agradecimiento, porque ahora tú puedes hablar con Dios. No cualquiera puede hacerlo y acercarse confiadamente, pero tú y yo sí podemos hacerlo. Orando también al mismo tiempo por nosotros. Tenemos que orar los unos por los otros para que el Señor nos abra la puerta. Nosotros queremos cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado de ser testigos. La única manera es por medio del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso Jesús les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que no haya venido la promesa sobre ustedes. Y cuando vino esa promesa y llenó sus vidas, fue otra historia. No tuvieron miedo, proclamaron el evangelio, hicieron lo que Dios les llamaba a hacer, vivieron unas vidas apasionadas por Cristo. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo es lo que puede lograr eso en nuestras vidas. Eso pasó antes y sigue pasando ahorita, porque la palabra no cambia. Entonces, hermano, ¿cuál es el propósito y misión de la iglesia de Cristo? ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? Amén. Bueno, hay un propósito para tu vida, hay una misión para tu vida. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo, hermano, está formado por cada creyente, por cada uno de los que ha puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador. Ahora, la iglesia sabemos que no es un edificio, ¿verdad? No es una corporación humana, no es nada de eso. La iglesia, ¿verdad?, se compone de cada creyente que ha puesto su fe en Jesucristo. La iglesia es universal, no es la iglesia Asambleas de Dios, la iglesia Calvary Church. No, la iglesia de Cristo es universal y está compuesta por toda persona alrededor del mundo que tiene una relación personal con Cristo Jesús. Ahora, aunque es verdad esa iglesia universal, cada miembro de esa iglesia universal que pertenece al cuerpo de Cristo debe de buscar una iglesia local, que es esto, donde pueda tener compañerismo con otros hermanos que comparten su misma fe
y donde él pueda también ser edificado con la palabra de Dios y pueda ejercer el don que Dios le ha dado, porque Dios es específico en su palabra, que a cada uno nos dio un don, y ese don es para la edificación de la iglesia. Amén. ¿Y dónde puedes lograr eso? ¿Dónde puedes llevar a cabo eso? En una iglesia local. Amén. Por eso es la importancia de que cada creyente, ¿verdad?, que compone, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo, busque y se congregue en una iglesia local para tener compañerismo, para ser edificado y para desarrollar el don que Dios le ha dado para hacer edificación de la iglesia, ¿verdad? Amén. La iglesia de Cristo también tiene la misión de ¿qué? De ser luz, de ser testigos y de hacer discípulos. Jesús mismo lo dijo y lo vemos en la palabra. Él requiere y pide y manda que como iglesia seamos luz. Él pide y manda que demos testimonio de Él, que proclamemos el Evangelio. Él encomendó que hiciéramos discípulos. Tenemos una misión como iglesia. No solamente es, oh, gracias Señor porque me salvaste, estoy agradecido y gloria a Dios los demás. No, tenemos una misión. No solamente el pastor o el encargado de varones, es todo creyente. Si tú eres parte de la iglesia de Cristo, tienes una misión. Pero para poder llevar a cabo esa misión, hermano, eficazmente, debes seguir el modelo, ¿verdad?, de instrucción que la palabra de Dios nos da. La palabra de Dios nos muestra el modelo que nosotros debemos de seguir. Sabemos que el mundo cambia, sabemos que las modas cambian, sabemos que la gente cambia, pero la palabra de Dios nunca cambia, hermano. El sistema que Dios estableció desde el principio, hermano, ese sistema por medio de la palabra vemos que revolucionó al mundo de ese entonces. Por medio de la predicación del evangelio, hermano, el mundo de ese entonces fue revolucionado por estos hombres comunes y corrientes como tú y como yo, pero que se atrevieron a confiar en Jesús y le buscaron en oración, y por medio del poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, las vidas estaban siendo transformadas, hermano. Pues ese mismo sistema, hermano, es el único sistema que sigue siendo efectivo, aunque hoy en día se inventan muchas cosas. Hay mucha gente muy inteligente y trata de implementar este sistema y dice que de esta manera y de esta otra manera, pero al final, hermano, es este sistema que Dios estableció el que trabaja. Puede sonar muy bonito y puede verse muy bien al principio, pero al final se derrumba todo cuando es solamente basado en la sabiduría del hombre. Pero cuando se emplea y se lleva a cabo el modelo que la Biblia nos muestra, es un fruto que permanece. Vemos iglesias hoy en día que han crecido mucho y gloria a Dios, de eso se trata. Y se oye muy bonito todo y de repente, hermano, se colapsan porque no están fundadas sobre esto, sobre esta verdad. Porque hablan muy bonito, aún enseñan la palabra, pero se desvían de lo básico, se olvidan de la oración, se olvidan de la relación personal, se olvidan de la santidad, y el diablo va entrando, hasta que se colapsa todo. Y se medita, ¿qué pasó? Es que estaba basado en sistemas y pensamientos y modelos de hombre, y no en lo que la palabra establece. El mismo sistema que vemos en la iglesia primitiva es el único sistema que sigue siendo efectivo para poder cumplir la misión, hermano, que se le ha encomendado a la iglesia. Y es sencilla. Cualquiera lo puede hacer en respecto a no se necesita pues ser una persona muy inteligente, muy estudiada, fácil de palabra. No, simplemente se necesita el corazón dispuesto, confiando en Dios y siguiendo la instrucción que nos ha dado.
Hechos capítulo 2, verso 42 nos habla de lo que hacía la iglesia, la primera iglesia, después de que Pedro, ¿verdad?, se levantó con poder del Espíritu Santo, predicó el evangelio, 3,000 almas se convirtieron. ¿Qué es lo que hacía la iglesia? Dice Hechos 2:42, y perseveraban ¿en qué? En la doctrina, o sea, en la enseñanza de la palabra. Permanecían, perseveraban, o sea, estaban constantemente viendo lo que la palabra de Dios decía. Dice también en comunión unos con otros. O sea, había armonía, había unidad, había amor, que es muy importante también. Dice en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto hacía. La fórmula de la primera iglesia, hermano, sigue siendo la fórmula a seguir y a imitar aún en nuestros días, hermano. Esa es. Si nosotros queremos ver el poder de Dios, si nosotros queremos ser efectivos, si nosotros queremos, ¿verdad?, vivir unas vidas que caminen cerca del Señor, que se pongan el yugo, que se dispongan a someterse, a obedecerle, ¿verdad?, y a llevar fruto verdaderamente para la gloria de Dios, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque, hermano, si trabajó en aquel tiempo, va a trabajar en estos tiempos. Porque Dios nunca cambia. Ahí mismo en capítulo 2 de Hechos, pero versos 46 y 47 vemos lo que pasa. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice aquí? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. ¿Quién los añadía? ¿De quién es la salvación? El único que puede salvar al perdido es Dios. No soy tú, no eres tú ni soy yo. El único que puede romper las cadenas del pecado es Dios. El único que puede, ¿verdad?, derribar la barrera de la incredulidad, de la indiferencia, de la idolatría es Dios. ¿Y cuándo lo hace Dios? Cuando nosotros cumplimos con lo que estamos viendo que hacía la iglesia. ¿Qué hacía? Perseveraban en la enseñanza de la palabra, teniendo comunión los unos con los otros, practicando el amor de Dios, compartiendo, ¿verdad?, los alimentos y orando, que es muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Ahora, la oración obviamente es necesaria en grupo, hermano, pero esta oración, para que sea eficaz, para que llegue a un lado, depende de la oración personal de cada uno. Porque según tu oración personal, tu vida de oración, ¿verdad?, como sea, va a reflejarse en la vida de grupo, hermano. Según tú cómo te acerques a Dios en oración, qué tan constante sea la oración en tu vida, es la manera que tú te vas a acercar a las oraciones, ¿verdad?, en grupo, en comunidad. Y las dos son importantes, pero para que nosotros podamos sentir, ¿verdad?, ese deseo y disponernos para orar en comunidad, primero tiene que haber una relación de oración personal entre yo y Dios en mi vida diaria. Dice que perseveraban. ¿Qué es perseverar? Como les digo, es permanecer. Es hacerlo constantemente. Entonces, esto de alguna manera nos habla y nos dice que debe de haber un esfuerzo. Pero a veces como creyentes queremos que todo pase y que Dios se mueva y que las vidas sean libertadas y las almas sean salvas. Pero yo no quiero esforzarme. Yo no lo hago, Dios lo hace, pero Dios me está diciendo lo que yo debo de hacer
para que Él se mueva. Debe de haber un esfuerzo. No solamente me habla de un esfuerzo, me habla de una disciplina. A nadie nos gustan las disciplinas. A nadie. Pero si tú quieres que Dios se mueva en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en la iglesia, necesitas disciplinarte. Necesitas esforzarte. Habla de un esfuerzo y una disciplina para mantenerse constantes a pesar de los obstáculos, a pesar de las dificultades de la vida. Y estos creyentes tomaban esto en serio y se dedicaban a hacerlo. Una cosa es hacerlo de vez en cuando y otra cosa es dedicarse. Y nosotros como iglesia somos llamados a dedicarnos a la oración. La oración debe ser parte de nuestro diario vivir, como respiramos. Si nosotros no respiramos, nos morimos. Y como creyentes, si no oramos, nos pasa lo mismo. Porque el poder viene de Dios. El poder viene del Espíritu Santo. Ellos se dedicaban a hacerlo, hermano. ¿Cuál era el resultado? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No pasa nada en la iglesia. Todos siguen con los mismos problemas. Los matrimonios peleando, a punto de divorciarse aunque son creyentes. Los hijos no vienen a Cristo. El hogar, ¿verdad? Andamos a veces como perros y gatos. No pasa nada en la iglesia. Porque no estamos nosotros haciendo lo que debemos de hacer para que Dios haga lo que Él hace. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor los agregaba. Hay cosas que nosotros podemos hacer como iglesia de Cristo. Podemos y las debemos de hacer. ¿Cuáles son? Asistir a las reuniones como lo hacemos ahorita, donde se predica la palabra de Dios. Hay cosas que tú y yo podemos hacer, que es buscar y compartir la vida con nuestros hermanos en Cristo y tener comunión con ellos. Eso lo podemos hacer tú y yo. Hay gente que está sin Cristo y busca estos lugares de reuniones para convivir con la gente. Eso lo podemos hacer nosotros como humanos. Participar en la comunión, ¿verdad? Podemos, recordando el sacrificio de Jesús, la segunda venida, ¿verdad?, de Él. Todas estas cosas las podemos hacer nosotros, estar aquí presentes, hacer que pase. Pero hay otras cosas que solo Dios puede hacer, hermano. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el mundo espiritual. Tiene que ver con el mundo espiritual, tiene que ver con lo sobrenatural. Y ahí es donde tú y yo ya no nos alcanza. Eso solamente Dios lo puede hacer. Todo lo que tiene que ver con salvación, todo lo que tiene que ver con cadenas de pecado, todo lo que tiene que ver con liberación espiritual, el único que lo puede hacer posible, ¿quién es? Es Dios. Dios es el único que abre los ojos del corazón, y eso lo acabamos de ver en lo que estudiamos de Mateo. Si Dios no abre los ojos del corazón y revela la gloria de Cristo a alguien, no lo puede confesar como su Señor y Salvador. Y si no lo confiesa como su Señor y Salvador, no puede conocer al Padre. Y si no conoce al Padre, no conoce al Hijo. Y si no conoce al Hijo, no conoce al Padre y no puede tener vida. Pero el único que abre los ojos del corazón es Dios. Dios es el que rompe las cadenas del pecado. Dios es el que rompe las ataduras y deshace las obras del diablo. Es Dios. Solamente Dios. Y ahí es donde toma mucha importancia la última parte del versículo 42 que vemos en Hechos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Esta última parte de este versículo es importantísima, hermano. Porque sin las oraciones, hermano, nosotros vamos a tener problemas con perseverar, vamos a tener problemas con permanecer en la palabra, vamos a tener problemas, hermano, con convivir con los hermanos.
si nosotros no estamos orando todo el tiempo? Porque vamos a ser guiados por nuestra carne. Es importante el estudio de la palabra. Es más, es indispensable el estudio de la palabra. Es importantísimo la comunión con los hermanos. Es necesaria para la salud y el crecimiento espiritual de cada uno, hermano. Pero si se pasa por alto la importancia de mantenerse orando constantemente, hermano, será imposible que la iglesia pueda cumplir con su misión. Y otra vez le recuerdo, como iglesia tenemos que ser luz, tenemos que ser testigos eficaces y tenemos que hacer discípulos. Discípulos que verdaderamente se comprometan a seguir a Jesús y se dispongan a someterse a su señorío para aprender de Él y obedecer sus mandamientos. Porque dice que el que le ama, obedece sus mandamientos. Ahí está la prueba de si verdaderamente yo amo a Dios. Yo me dispongo a obedecer sus mandamientos. No se va a obedecer perfectamente porque estamos en esta naturaleza pecaminosa, pero yo voy a esforzarme, voy a disponerme a obedecerlos y a pedirle a Dios que me ayude a hacerlo. Jesús nos dio ejemplo, hermano, de lo importante de la oración. Él nos dio ejemplo de qué tan indispensable es la oración en la vida del cristiano para poder cumplir lo encomendado. Él era Dios, Él es Dios, Jesús es Dios. Estuvo aquí en la tierra y tenía una misión. Pero para cumplir esa misión vemos que Él, ¿qué hacía? Oraba constantemente. Jesús no vino a perder el tiempo como muchas veces nosotros lo perdemos en cualquier cosa. Él venía, hermano, y estaba ocupado, dedicado a anunciar la llegada del reino de Dios y a cumplir la misión que Él traía, que era buscar y salvar lo que se había perdido. Él estaba con todo, no tengo tiempo, trabajo, esto, lo otro, y estaba muy ocupado. No tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para hacer nada. Jesús estaba bien ocupado. Pero por muy ocupado que estaba, siempre hizo tiempo para ir al Padre en oración. Siempre hizo tiempo para ir al Padre. Aún en sus momentos de agonía, sabía que era la oración donde encontraría la victoria y la fortaleza. Sudando gotas de sangre, fue en oración a su Padre para recibir la fortaleza que necesitaba. No se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y es ahí en la oración donde nosotros agarramos la fuerza y nos disponemos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hacer lo que somos en Cristo. Es en la oración. Es ahí donde está la victoria, hermano. Es por eso que varias veces les dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Velad y orad, ¿para qué? Para que puedas vencer la tentación. Velad y orad para que puedas vencer la tentación y para que puedas tener discernimiento espiritual, para que reconozcáis los tiempos. Tienes que orar, tienes que permanecer, tienes que dedicarte a eso, porque ahí es donde tú vas a poder ser fortalecido y tus ojos espirituales van a ser abiertos para que puedas discernir los tiempos, para que puedas discernir entre lo malo y lo bueno, la verdad y la mentira, lo correcto y lo incorrecto. Es en la oración donde Dios se revela y te ilumina por medio de su Espíritu Santo. Vemos también en la palabra que el Espíritu Santo nos manda por medio de sus apóstoles a orar sin cesar, a orar en todo tiempo. ¿Por qué tanta insistencia en la oración? Porque ahí está la clave, hermano. Ahí está la clave. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos a los cristianos que formaban la iglesia de Cristo orando constantemente en toda ocasión y por toda petición.
todo era presentado a Dios en oración. Estaban siendo perseguidos, estaban pasando escaseces, estaban siendo amenazados, estaban pasando por dificultad, no la tenían fácil. Pero ¿cuál era su respuesta? Buscar a Dios en oración, porque sabían que de Dios venía su respuesta, su ayuda, su victoria. Y es lo que tú y yo, aún en esos tiempos, debemos de hacer. Oraban y veían el poder de Dios moviéndose. A pesar de las amenazas, a pesar de los obstáculos, a pesar de la oposición, Dios les daba la victoria y Dios les mostraba que Él estaba con ellos. Y eso les fortalecía y les animaba para seguir adelante. Pero muchas veces nosotros no vemos que pasa nada de Dios en nuestra vida y por eso caemos en este adormecimiento y esta indisposición. Porque no estamos viendo eso en nuestra vida y creemos que Dios o está dormido o ya se cansó. Pero Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue derramando, ¿verdad?, de su espíritu, Él sigue obrando poderosamente, pero nosotros tenemos que volvernos. Tenemos que volvernos a las sendas antiguas. Ellos habían entendido, estos cristianos de la primera iglesia, tenían bien claro que la oración era la conexión con Dios y la llave para recibir la unción y el poder del Espíritu Santo. Por eso, ¿verdad?, la razón y el mandato de velad y orad. Orad sin cesar, orad en todo tiempo, ser constante y mantenerse orando. Lo comentaba con los hermanos ancianos de la iglesia, que me da tristeza a veces ver, y no estoy condenando ni criticando a nadie, por favor, es de veras, que ver a un hijo de Dios que en 5 minutos se le acaba la conversación con Dios. Ya no sabe qué decir. ¿Sabe qué enseña eso? Que no está orando personalmente. Cuando tú tienes una relación cerca con alguien, puedes ir en un viaje, platicas y platicas y platicas, porque hay una, ¿verdad?, te sientes a gusto, hay comunión, no hay problema. Cuando tú tienes una relación con alguien y a veces no sabes ni qué decir y se te acaba la palabra y dices algo y ella te contesta lo que preguntaste y hasta ahí se llegó, ya no. Se siente medio raro, ¿verdad? Pero como creyente tú tienes una relación con Cristo. ¿Cómo es que solamente puedes orar 5 minutos y se te acabó? Cuando hay tanto que agradecer, tanto que adorar, tanto que pedir. Y la única vez que nos acercamos a Dios es para pedirle que nos arregle nuestros problemas. Que no tiene nada malo. Dios quiere hacerlo. Pero si nada más para eso me acerco a Dios. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué quiere decir en el Espíritu? Pedir conforme la voluntad de Dios, alinearme con sus propósitos. Que aunque yo sé que tengo necesidad de las cosas materiales, de las situaciones difíciles de esta vida, pero lo primero es mi necesidad espiritual. Lo primero es la salvación de las almas. Lo primero es el reino de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La vida nueva que hemos recibido en Cristo, la misión que se nos ha encomendado, no se puede vivir y no se puede cumplir en nuestras fuerzas. Tenemos que entender eso. Cristo dijo, apartados de mí nada puedes hacer. Y para estar cerca de Cristo es necesario estar en oración. Es necesario el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas por medio de la unción del Espíritu Santo.
Y la unción del Espíritu Santo, no estamos hablando de cosas desordenadas, como muchas veces quieren, ¿verdad?, decir que así se manifiesta el Espíritu Santo. No, estamos hablando que la unción del Espíritu Santo es cuando tú puedes vivir la vida que Él te ha mandado vivir. Cuando tú tienes dominio propio, cuando estás bajo su control y eres obediente y te esfuerzas y permaneces y oras y eres fiel y produces fruto que permanece. Esa unción, porque el Espíritu Santo, su propósito es llevarte cerca de Dios, es revelarte las verdades de Dios, es hacerte entender la grandeza de lo que has recibido. El tesoro que tienes, que vale más que todo lo que pueda darte esta vida. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Ese es el poder y la unción. Tiene el propósito de tenerte cerca de Dios en su voluntad. Para que ese poder sobrenatural, el cual proviene de Dios por conducto del Espíritu Santo, se manifieste en nuestras vidas y en nuestras familias y en la salvación de las almas perdidas, la palabra de Dios enfatiza la importancia de la oración constante para interceder ante Dios para la salud espiritual, personal primeramente, la del cuerpo de Cristo como iglesia que somos, y también, hermano, nos deja en claro que la oración es esencial para poder proclamar el evangelio con eficacia, hermano. Queremos cumplir la misión de proclamar el evangelio, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos estar orando constantemente, pidiendo que Dios nos ayude para hacerlo. El pasaje con el que comencé es Colosenses 4, 2 al 4, y lo voy a leer una vez más. Dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice Pablo, para que lo manifieste como debo hablar. Este pasaje, hermano, nos enseña que la oración es fundamental en la vida de todo creyente y es la llave del poder y la unción del Espíritu Santo para anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero anunciarlas con autoridad, hermano, anunciarlas con claridad, anunciarlas con efectividad, no nada más por decir ya lo hice, por cumplir, sino con un verdadero deseo de que la palabra del evangelio llegue al corazón y transforme esa vida, hermano. Ya hablamos que de Dios es la salvación y que solo Él abre los ojos del corazón de las personas para que vean la gloria de Cristo. Por tanto, hermano, concluimos que esta es vital, una vida de oración constante, es vital, es indispensable, es fundamental, hermano, la vida de oración. A menos que, como dice Pablo, queramos estar dando golpes al aire nada más. ¿Usted quiere estar dando golpes al aire? No, ¿verdad? Si nos vamos a disponer a hacer la voluntad de Dios y a cumplir con esa misión, queremos ser efectivos, amén, ser eficaces. Pero para que eso suceda necesitamos la ayuda de Dios. Para recibir la ayuda de Dios nosotros necesitamos buscarle en oración, pedirle, amén. Entonces voy a concluir con esto, con 1 Corintios 9, 24, 27, la Nueva Traducción Viviente. Lo van a poner acá en las pantallas, lo voy a leer. Del 24 al 27 dice: no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, dice,
disciplino, ¿sí? La disciplina. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Qué está diciendo Pablo? O sea, si yo he entendido lo que ha pasado en mi vida, lo que Cristo ha hecho en mí, entiendo que tengo una misión, yo me voy a disponer, me voy a esforzar, me voy a disciplinar para llevarla a cabo de la mejor manera. No nada más hacerlo por hacerlo, sino para salir victorioso. Y eso implica disciplina, esfuerzo, sacrificio. Pablo, el que escribió más cartas del Nuevo Testamento, este varón que tenemos como ejemplo, era un hombre y él lo reconocía. Y su poder venía ¿de dónde? De arriba. Y él sabía que si se descuidaba, ¿qué pasaba? Podía ser descalificado. No de perder su salvación, está hablando de no ser efectivo. Entonces tú y yo, hermano, tenemos que pensar. ¿Estamos corriendo para ganar o estamos corriendo nada más para decir que estamos en la carrera? Amén.